¿Cómo están, estudiantes? Entonces vamos a hacer así unos ejercicios de máximos y mínimos, ver cómo actúa la segunda derivada y cómo vamos a trabajar la segunda derivada para ayudarnos también a buscar máximos y mínimos. Entonces bien, para eso pues primero vamos a hacer el ejercicio que yo les había dejado en clase. Es un ejercicio muy sencillo que se puede conseguir en cualquier lado, pero vamos a hacerlo para que ustedes se den cuenta cómo es el desarrollo y cómo se busca hacer todos estos tipos de ejercicios de máximos y mínimos. Como yo ya les había dicho, lo más complicado es pasar de la parte del problema real a la formulación matemática. Eso es lo más complicado acá. Bien, entonces vamos a este ejemplo muy pequeño, que simplemente tenemos una semicircunferencia de radio igual a 1, ¿cierto? Y nos piden hallar cuál debe ser la base X del rectángulo para que el área de este rectángulo escrito en la semicircunferencia sea máxima. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer es esto, miren, yo voy a partir esto, yo sé que este es el origen y yo sé que de aquí a acá, ¿cierto? Como es de radio 1 la semicircunferencia, esto va a valer 1. Y esto que está aquí, este rectángulo es un triángulo rectángulo. Entonces ahí lo que simplemente podemos utilizar ya es simplemente Pitágoras. Bien, pero para eso necesitamos la base y la altura. Pero yo sé, primero, yo voy a hacer esto. Miren, yo en lugar de tomar el X como todo el tamaño de la base, voy a tomar el X como la mitad de la base del rectángulo. O sea, desde el origen, desde el centro de la semicircunferencia hasta el lado del rectángulo, o sea, la mitad del lado. Voy a decir que ese es mi X. Entonces yo sé que el área de un rectángulo es igual a base por altura. Entonces el área con respecto a X, con respecto a la base, va a ser igual a ¿qué? A 2 veces X, claro, porque estamos tomando solo esta X. Entonces si tomamos toda la área va a ser 2 veces X por la altura. La altura yo la voy a llamar Y. ¿Listo? Entonces la altura del rectángulo yo la voy a llamar Y. Y esta función es la que yo voy a maximizar. El área de X igual a 2X por Y. Eso es lo que yo voy a maximizar. Entonces, para maximizarlo, ¿cómo va a hacer? Pues hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho, pero entonces si se dan cuenta acá estamos trabajando sobre dos variables y eso no lo podemos trabajar así, nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder saber cómo es esta Y, simplemente nos vamos a ayudar de la restricción. La restricción es esta. La restricción es que está sobre esta semicircunferencia de radio 1. Si se dan cuenta, acá se arma un Pitágoras, entonces simplemente nos va a quedar esto, que X al cuadrado más Y al cuadrado va a ser igual a 1. Despejando Y, que es lo que necesitamos saber, que quede todo con respecto a X, toda la función. Entonces nos va a quedar simplemente esto, la raíz de 1 menos X al cuadrado. Acá no vamos a tomar más o menos porque estamos trabajando sobre distancias. Bien, teniendo eso, pues ya simplemente reemplazamos y tendríamos que nuestra área con respecto a X va a ser igual a 2 veces X por la raíz de 1 menos X al cuadrado. Si se dan cuenta, listo. Ya tenemos el área del rectángulo, que está escrito en la semicircunferencia y está determinada por esta función con respecto a X. Y ahora lo que sigue simplemente es el trabajo que hicimos ya para de buscar máximos y mínimos. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar ahí para que sean máximos y mínimos? Pues lo que se hace siempre es, primero hacemos la derivada, ¿cierto? Hacemos la derivada de la función y luego igualamos a 0 y despejamos X. Después determinamos cuándo es máximo y cuándo es mínimo. Bien, entonces vamos a hacer la derivada. Listo, entonces a' de X, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Acá es un producto de funciones, entonces va a ser el primero derivado, que sería 2 por el segundo sin derivar, 1 menos X al cuadrado, más el primero sin derivar, 2X por el segundo derivado, que sería 1 sobre 2 raíz de 1 menos X al cuadrado por la derivada interna, que daría menos 2X. Bien, este 2 se cancela con este 2. Y vamos a tener acá lo siguiente. Si nosotros hacemos la multiplicación de las fracciones y todo eso, nos va a quedar simplemente 2 de 1 menos X al cuadrado, ¿cierto? Más 2 menos. Entonces menos 2X al cuadrado. Acá es un poquito más demorado en el programa, estoy aprendiendo a manejarlo, entonces perdonarán ahí. Menos 2X al cuadrado sobre la raíz de 1 menos X al cuadrado. Ya teniendo esto, pues simplemente igualamos a 0. Nosotros ya sabemos, tenemos que igualar a 0 para saber cómo va a ser cuál va a ser el punto crítico. Ahí vamos a hallar solo el punto crítico. Ustedes saben que simplemente es derivar, igualar a 0 y despejar X, hallamos el punto crítico.
todavía no sabemos si es máximo o mínimo, entonces después tenemos que mirar el otro procedimiento para saber si es máximo o mínimo. Entonces bien, teniendo esto que es igual a 0, pues simplemente despejamos, entonces nos quedaría simplemente 2 de 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Menos 2x al cuadrado sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Eso sí se puede omitir porque si está dividiendo por 0 al pasar al otro lado multiplicar por el 0 nos va a quedar 0. ¿Sí? Pues todo va a tener en cuenta las restricciones de que x tiene que ser distinto de 1 para poder hacer eso, ¿no? Pero podemos decir de una vez que eso va a ser igual a 0. Podemos decir de una vez que eso va a ser igual a 0. Espera un momento. Eso. Esto va a ser igual a 0. Bien. Teniendo eso, vamos a despejar acá. Esto nos va a quedar simplemente 2 menos 4x al cuadrado igual a 0. Y acá nos quedaría que x al cuadrado va a ser igual a 1 medio, ¿cierto? Pasamos el 2 daría menos 2, dividimos por 4 y 2 dividido en 4 daría 1 medio. Bien, y esto pues entonces tendríamos que x es igual a más o menos 1 sobre raíz de 2. Bien, ese va a ser nuestro x, o sea, pero el x que es la mitad, o sea, el x que es desde acá hasta acá, ¿no? Es el x que estamos trabajando. Bien, entonces, obviamente como eso es una distancia, pues vamos a trabajar solo en la parte positiva y ese sería un punto crítico, ¿cierto? Ese sería nuestro punto, entonces nuestro punto crítico va a ser x igual a 1 sobre raíz de 2. Bien, ese va a ser nuestro punto crítico. Bien, entonces vamos a ver si es máximo o mínimo. ¿Cómo se hacía para mirar si era máximo o mínimo? Una forma de verlo, porque todavía no hemos trabajado sobre la segunda derivada, es que si nosotros tenemos cualquier función, sea de esta manera o sea de esta manera, nosotros vamos a tener que nuestro punto crítico va a ser este, cuando la derivada va a ser igual a 0. Entonces, antes la pendiente, si se dan cuenta, la pendiente antes de una función va a ser, digamos, esta es mi función f de x, ¿cierto? Y antes del punto crítico, entonces f' para de x, si se dan cuenta, siempre va a ser menor que 0 y después f' de x, ¿cierto? La derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente va a ser mayor que 0. Entonces, cuando pasa eso, entonces este punto crítico va a ser un mínimo. Al contrario, si nosotros tenemos que acá, la pendiente aquí, antes del punto crítico que nosotros sabemos que es cuando la derivada es 0, si este f' de x es mayor que 0 y después del punto crítico f' de x es menor que 0, entonces este va a ser un máximo. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta eso para determinar si esto es un máximo o un mínimo. Nosotros sabemos que nuestra derivada está dada por esta función que está acá. Esto que está acá es nuestra derivada. Bien, entonces ahí lo que vamos a hacer es igualar un punto antes de 1 sobre raíz de 2 en la derivada y mirar si la pendiente es positiva o negativa, un punto después de 1 menos raíz de 2 porque ese es nuestro 0, para ver si la pendiente es positiva o negativa. Bien, eso se los dejo de tarea a ustedes, pero esto va a ser el máximo. Bien, entonces si este es el máximo, ¿cierto? ¿Cuál sería la base que me determinaría el máximo? Pues nosotros sabemos que este x es la mitad del área del esto, entonces simplemente multiplicar por 2, o sea que el área de la base del rectángulo, entonces el área del rectángulo es máxima el área del rectángulo es máxima si la base es igual a 2 sobre raíz de 2. ¿Listo? Entonces este era el ejercicio. Esto en la derivada tienen que evaluar, ¿no? Evaluar en la derivada un punto antes de 1 sobre raíz de 2, un punto después de 1 sobre raíz de 2, mirar si es positivo de positivo a negativo. Si es de negativo a positivo, entonces es un mínimo. Si es de positivo a negativo, es un máximo. ¿Listo? Entonces con eso queda. Entonces este es el ejercicio.